relaciones. Ayer platicamos un poquito acerca de lo que es la conciencia en estas 3 necesidades. Voy a hacer un pequeño resumen por si usted no nos acompañó el día de ayer. Voy a hacer un poquito de resumen porque es importante que nos quede las necesidades. Hablábamos de que había 3 necesidades. Una era la necesidad de vincularnos, otra era la necesidad del equilibrio entre el dar y el tomar, y otra era la necesidad de orden. En estas necesidades hay 2 emociones que quedan presentes. Un sentido de inocencia y otro que era el sentido de culpa, esta sensación de culpa. Y platicábamos el día de ayer cómo esto se iba gestando. Por ejemplo, en la necesidad de vincularnos, decíamos, para los seres humanos es súper importante poder pertenecer a un grupo. Por eso, esta necesidad de vincularme. Cuando yo me vinculo con alguien, este sentido de pertenencia me da seguridad, me da cobijo. Esto es donde yo me siento bien. Y aquí me siento inocente y voy a hacer 1000 cosas para poder seguir perteneciendo a este grupo. La conciencia me va a decir, si tú te sientes cobijado, que perteneces, seguro, estás por el buen camino. Y si yo de pronto siento miedo, siento temor a la exclusión, por lo que yo voy a hacer, mi conciencia me dice, esto que tú estás haciendo te va a llevar a que te expulsen de esta relación. Y como es una necesidad imperiosa, mi conciencia va a actuar en función de seguir perteneciendo a este grupo. ¿De acuerdo? La conciencia, yo le comentaba, no estoy hablando de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Es una conciencia personal, es como este órgano interno que nos va diciendo cómo movernos. Ay, no me puse el micrófono. Oiga, perdón. El micro. ¿Habemos micrófono ya? Ok, espero que ahora sí se escuche mejor. Decíamos, no estamos hablando, cuando hablamos de conciencia, yo no hablo del bien o del mal, ¿eh? Estoy hablando simple y sencillamente de este órgano interno que nos dice, ¿ahí la llevas, chata? ¿Vamos bien? Con respecto al vínculo es, esto que estás haciendo te mantiene inocente y puedes seguir perteneciendo a este grupo, o agua chata, te van a expulsar del grupo, esto te va a generar mucho miedo y te estás sintiendo culpable. No hay placer en esta relación. La segunda necesidad era el equilibrio de dar y tomar, ¿no? Y es decir, cuando yo doy a los míos, en este equilibrio, en el dar y tomar, es como un intercambio. Cuando yo recibo, me vivo en la obligación de regresar. Y cuando yo tomo, cuando yo recibo, que es el tomar, yo tomo algo de ti, tú me regalas algo, yo lo tomo y entro en esta obligación. El que dio se siente en libertad, de ninguna obligación. Yo ya le di, yo ya me siento libre. Pero el que recibe, inmediatamente, cuando toma ese regalo, se vive en la obligación y dice, ¿cuándo va a ser su cumple? ¿Cómo le puedo yo regresar un poquito de lo que me dio? Cuando hay un vínculo, cuando no hay un vínculo, no. Recibo y listo, gracias, hasta luego. Pero cuando hay un vínculo, porque este dar y tomar es lo que mantiene la tensión en el vínculo. Tú me das, yo me vivo en la obligación, tú ya te sientes libre. Cuando yo te doy, a ti tú lo tomas, tú te vives en obligación y esta tensión es lo que hace que el vínculo permanezca. Si yo solamente tomo y no doy, el vínculo se rompe, porque a nadie le gusta estar dando sin recibir absolutamente nada. Eso del amor incondicional, yo le he dicho que el único amor incondicional que existe es el de nuestros perritos, no más, y en el momento del útero cuando el óvulo va caminando. De allá en fuera, todo es un intercambio y es totalmente válido. Son relaciones de conveniencia, totalmente válido. Lo que pasa es que tenemos muy satanizada la conveniencia, pero esto es real, ¿sí? Y luego hablábamos que
estaba la ley del orden, en donde ya no estamos hablando ni de pertenencia ni de expulsión, no estamos hablando de obligación ni de libertad, sino que aquí estamos hablando de que si yo rompo las órdenes para seguir perteneciendo a este grupo, lo que hay es el castigo, ¿sí? Me vivo culpable porque sé que merezco un castigo. Pero si yo voy por el buen camino que mi conciencia me dicta, entonces me siento leal y me siento fiel. Bueno, hasta aquí fue lo que platicábamos el día de ayer. Entonces, concretando, en el vínculo, la inocencia, el sentirme inocente, es cuando yo hago cosas para seguir perteneciendo al grupo. Cuando yo hago cosas que mi conciencia me dice que no están de acuerdo a este grupo, y hago aquí mucho hincapié porque es de lo que voy a hablar ahora, entonces entró el temor por la expulsión. Esto es en el vínculo. En el dar y tomar se vive como obligación, la culpa, tengo una obligación, o soy inocente como esta libertad de obligación, ¿no? Ya me siento libre de ninguna responsabilidad o de ninguna obligación. Y en el orden, cuando yo voy por el buen camino, mi conciencia me dice, ok, estás siendo leal, estás siendo fiel, y cuando no, entonces tú mereces un castigo. Y entonces digo, estoy viviendo conscientemente, me estoy dejando guiar por mi conciencia. Pero no hemos tomado en cuenta algo, que la conciencia pertenece a cada quien y a cada grupo. No hay una conciencia en este sentido que estamos hablando que se aplique a todos. Porque la conciencia de una persona que vive, por ejemplo, aquí en México, que pertenece al grupo de los mexicanos, va a ser muy diferente a la conciencia que hayan desarrollado las personas que vivan en Finlandia. Lo que yo hago aquí va a ser de acuerdo a la conciencia de mi grupo y lo que ellos hacen allá va a ser de acuerdo a la conciencia de su grupo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de árabes, ellos tienen permitido tener muchas esposas. En México no. En México no está permitido tener muchas esposas al mismo tiempo, ¿verdad? Si yo tengo muchas esposas al mismo tiempo, si yo me caso muchas veces con varias, estoy rompiendo un orden del grupo y merezco un castigo. Y entonces me acusan de poligamia. Allá en Arabia eso está permitido. De acuerdo a su conciencia, aquello está permitido. En un grupo de ladrones, para pertenecer a este grupo, tengo que robar, que es precisamente lo que se me prohíbe cuando yo vivo en un grupo que no es ladrón. ¿Quién está bien o mal? Ninguno. Ninguno. Porque todos están actuando de acuerdo a la conciencia del grupo. Es una conciencia individual que se ha desarrollado por vivir en este grupo, porque esta es la conciencia del grupo. En la conciencia de nosotros, las personas que somos católicas, necesitamos, y es una obligación, ir a misa, confesarse y comulgarse. Y habrá personas que no estén cumpliendo con la orden de la iglesia, como por ejemplo ser divorciada y tener una relación, tú no estás permitido comulgar. Y esta es una ley, ¿sí? No la podemos romper. Sin embargo, decimos, ¿y por qué los árabes sí? A gusto se la viven y tienen 5 esposas. Yo ni siquiera estoy casada, yo nomás tengo una pareja, me divorcié y punto. No está permitido. Cuando nosotros entendemos, y por eso la frase, todos tenemos profundas razones para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos, nos habla de que nadie está rompiendo la regla de su grupo, aunque rompan las reglas de mi grupo. Y fíjese qué curioso. Vamos a suponer que yo pertenezco a un grupo, algo facilito, de no ladrones. Y hay una persona que pertenece al grupo de los ladrones. Si yo quiero ayudar a una persona del grupo de los ladrones, mi grupo no me lo permite y me arriesgo a la expulsión de mi grupo por
relacionarme con el grupo de los ladrones, ¿cierto? Es decir, en la conciencia de mi grupo no está permitido relacionarme y hacerle un bien al otro, pero sí está permitido hacerle un mal. Cuando se dice que no podemos estar con el otro grupo porque hacen un mal. Y entonces, y aquí nos empezamos a hacer bolas. No basta con tener conciencia. Esa es la enorme diferencia, que no basta con tener conciencia, porque cada sistema tiene su propia conciencia, cada familia tiene su propia conciencia, cada grupo social tiene su propia conciencia. El criterio para la conciencia es lo que se considera permitido en el grupo que nosotros pertenecemos. Ese es el criterio, porque a veces decimos, a ver, entonces, ¿cuál es el criterio para crear conciencia? El criterio es dependiendo del grupo al que pertenecemos. Y seremos conscientes y actuaremos en conciencia, por eso le digo que siempre es imposible tener la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque si yo actúo en función a la conciencia de mi sistema, probablemente esté actuando en contra de la conciencia de otro grupo o de otro sistema. ¿Cuántas veces, y lo vemos nosotros en la política y en la religión, como a través de la conciencia de ese grupo se han hecho matanzas espantosas con la conciencia tranquila? Le voy a poner un ejemplo. Estas personas que se inmolan, que se llenan de dinamita, que son las bombas humanas y que se suben a un avión y lo explotan o van a una plaza y lo explotan junto con su cuerpo, para ellos, en la conciencia de su grupo, van directamente al cielo. Es un acto para ir directamente con Alá. En su conciencia. En otro grupo, nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que cometan determinada atrocidad? Y entonces los juzgamos, los criticamos. Por eso, ante un acto que nosotros hacemos a nivel personal, vamos a tener a muchos jueces y a muchos defensores. Pero aquí pasa algo muy curioso, ¿eh? Una persona, vamos a pensar que alguien hace algo, a alguien le hacen algo, no hace. A alguien, a usted, le hace algo a alguien que a usted le parece injusto y a su grupo le parece injusto, que no hay manera de mantener el equilibrio. Este inocente no se queda tan indefenso como pensamos, porque va a tener a muchos defensores en donde van a librar su batalla y usted no se queda completamente desamparado. En una familia, pensemos en una familia, en el sistema más cercano. En una familia, si alguien, piense un poco, alguien abusó de su confianza, no sé, un hermano, una hermana, de la línea de colaterales, los más cercanos. Alguien y tomó algo que no le en su pleno derecho, dice, ¿sabes qué? Hiciste algo, lo comento al sistema y te pongo un límite y digo, hasta aquí, chato, no más. Algunos miembros del mismo sistema van a salir en su defensa. Hombre, si eres el más jodido, ¿cómo te pones así? O sea, piensa, a ti no te hace tanta falta. A lo mejor él lo necesitaba. Ese sujeto, pariente nuestro, que hizo un daño, que cometió una injusticia, nunca es del todo inocente, porque va a tener justicieros cerca de él que van a defenderlo y que se van a poner en contra del agraviado. O no pasa, o no le ha pasado. ¿Sí? Claro. Y claro, Norma, hay personas que actúan sin conciencia. Yo el día de ayer o antier, no recuerdo qué día, yo les decía
Estamos hablando de personas que no tienen una sociopatía, ¿eh? Pero hasta esas personas que tienen una sociopatía están actuando desde la conciencia del sociópata. Un sociópata, para que nos vayamos entendiendo, es aquel en donde no siente ningún remordimiento por lo que hizo y lo justifica. Por eso decimos es un sociópata, porque hace cosas para su beneficio en donde no siente ningún remordimiento. Y la única forma en que podría mostrar arrepentimiento es porque tiene una ganancia. Disminuir su condena, tener nuevamente la aceptación del grupo, pero no porque él internamente diga, híjole, chin, la regué. Porque se dice, el que abona, pagar quiere. Y si yo te robé un dinero, yo te puedo abonar 2 pesos diarios, 2 pesos al mes, pero te estoy diciendo que tengo la voluntad de resarcir el daño, ¿cierto? Porque hay esta culpa en donde yo me siento con la obligación de mi conciencia moral, de mi conciencia individual, perdón, de resarcir el daño, de volverte a dar lo que yo tomé que no me correspondía. Esa es su conciencia. Ellos dicen, pues yo lo necesitaba y ahí estaba y tú no lo necesitas tanto y yo sí y yo me lo quedo desde su conciencia. Por eso ahorita les voy a decir cuáles son los límites de la conciencia. Número 1 es entender que nuestra conciencia va a poner los límites de acuerdo al grupo al que nosotros pertenecemos. Y estos límites nos van a decir, ¿ok? Hasta aquí puedes llegar. Tú estás aquí y solamente en este pedacito tú puedes transitar para seguirte sintiendo, porque estas son las leyes del grupo, ¿sí? Hasta aquí. Nuestra libertad está únicamente en este pedazo. Nuestra libertad está aquí para seguir perteneciendo a un grupo, para seguir manteniendo el equilibrio entre el dar y tomar, para no romper el orden. Nuestra libertad solamente está aquí. Y esta libertad está establecida a través de límites que establece el grupo al que nosotros pertenecemos. Y esto queda muy claro a la hora de educar a los niños. Los niños, nosotros les ponemos un límite y les decimos, hasta aquí puedes pasar, de aquí para acá ya no. Pero también sabemos que de acuerdo a la edad de los niños, nuestros límites tienen que irse haciendo más amplios. ¿Qué pasa con nosotros los adultos? ¿Cómo es que vamos ampliando estos límites? Pues gracias a que nosotros ampliamos la conciencia. ¿Y cómo es que nosotros ampliamos la conciencia? Cuando nosotros conocemos otras conciencias de otros grupos. Cuando yo me doy la oportunidad de conocer, de vivir y convivir, arriesgando aquello que me da tanta seguridad que es la pertenencia a este grupo, obteniendo como adulto seguridad de mis propios talentos y de mis propios recursos, y con algo que es una ley que va más allá de la conciencia individual, que se llama entendimiento. No digo aceptación, digo entendimiento. Cuando yo tengo la posibilidad, me doy la oportunidad de conocer otros grupos, de convivir, no de convertirme en ellos, sino de escuchar sus charlas, de ver la manera en cómo viven, de conocer sus costumbres y sus creencias, mi conciencia y los límites de mi conciencia se empiezan a ampliar. Y digo, mira tú, nunca lo hubiera imaginado. Esto que ellos hacen, yo tenía un juicio, una crítica, pero veo que tiene su razón, que tal vez no es la de mi grupo, pero tiene su razón. Y ahora entiendo por qué lo hacen. Cuando yo entiendo que aquellas personas que se inmolan es por la creencia dentro de la conciencia de su grupo que van a ir directamente con Dios, pues es como nosotros las indulgencias plenarias, ¿no? Todos mis pecados me son perdonados si yo voy a la misa tal o si yo hago tal cosa. Y entonces digo, ¿no? Ahora entiendo por qué lo hacen. No significa que lo acepte, ¿sí? No significa que yo lo acoja y lo haga mío, pero lo entiendo. Entiendo cuál es la razón. Y sabe
que para entender necesito abrirme a conocer, a explorar, a observar sin juicio. Sin juicio. Y decir, va, no lo hago mío porque no es lo mío, pero lo puedo entender que tú. Y esto, híjole, nos da una libertad maravillosa, de verdad maravillosa, porque puedo vivir en paz conmigo y con el prójimo, sin lidiar con estas batallas de quererte llevar a mi territorio para que tú hagas lo que yo quiero. Y yo sé que esta charla probablemente le lleve a usted a como mucho cuestionamiento, decir, no, lo que está mal y está bien. En su grado de conciencia está mal. Y lo que está bien, está bien. Pero hay otras conciencias que no lo marcan así. Y también existen. Yo les digo, miren, las plantas no saben nada de la fotosíntesis, ni nada de la clorofila, y son verdes. No necesitan ni siquiera saberlo. Son verdes. Son, punto. Y a esto es a lo que yo quiero llegar. Entender que cada grupo tiene su grado de conciencia y que los límites se ponen en función de la conciencia de los grupos y que es responsabilidad nuestra, simple y sencillamente, poder ampliar mi conciencia a través de la observación y el conocimiento sin juicio, ¿sí? No estoy hablando, Pati, de moral. Moral ya es otro concepto que es más del ego. Estoy hablando simple y sencillamente de lo que es. Los valores universales son. Hay personas que dicen, y tendríamos que ver para ti, Pati, qué es moral. ¿A qué se refiere con moral? ¿Moral o inmoral? ¿No? Fíjese cómo estos límites, por ejemplo, no vayamos muy lejos. A principios del siglo del 1900, las mujeres no teníamos derecho a votar. No teníamos derecho a ganar nuestro propio dinero. Teníamos que pedir permiso al marido para muchas cosas. Ni siquiera nuestros hijos eran nuestros. Los otros los paríamos, pero no eran nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo? Y esa era la conciencia del grupo. Y esos eran los límites. Hoy, en el 2018, las cosas han cambiado gracias a Dios. Y han cambiado gracias a que hubo un entendimiento y a que hubo algunas mujeres que buscaron esto, que dieron sus razones y que hoy también los hombres se benefician de este poder productivo que nosotros ahora ejercemos, que ahora trabajamos, que generamos recursos, que apoyamos en casa, que aportamos también más a casa, ¿sí? Entonces, y como le digo, no tengo la verdad absoluta. Esta es una propuesta y es una llamada nada más a reflexionar un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos superar la exclusión de la conciencia? A ver, déjenme le doy. Diario se me olvida, ¿eh? Los teléfonos para que nos den sus comentarios, sus preguntas. Tenemos aquí ya el WhatsApp de aquí de este espacio, que funciona como WhatsApp. Es 333-450-8888. 333-450-8888. Y bueno, como este programa es de polémica, seguramente, sobre todo por el tema, yo aquí espero sus WhatsApp o sus llamadas a nuestros teléfonos fijos 33 44 58 66. A ver, me dice... Fíjate que este video que me mandas, me lo mandaron el fin de semana y se me hace súper padre, ¿eh? Dice, mi amiga imaginaria, muchísimas gracias. Le mando un abrazote, mis deseos. Muchas gracias, mi reina. Dice, algún día ir a Guadalajara a tomarme un merecido taller. Muy bien, aquí te esperamos, con muchísimo gusto, ¿eh? Muchas gracias y gracias por el video. Está súper chulo. En algún momento lo compartiremos. Muchas gracias, excelente día también para la persona. Si me ponen su nombre, para poderles dar ¿sí?
Dice, reiniciar mi corazón para sentir que fluye el sentimiento puro para abrir el camino de mi auténtico ser. Qué bonita frase, Lulú. Muchísimas gracias. Y tenemos algunas preguntas y comentarios aquí por Face. Dice, y entonces, ¿cómo se relacionan dos grupos? ¿Cómo convivir? A través del entendimiento. Esto que le acabo de mencionar. El entendimiento es esa ley superior a la conciencia individual, silenciosa, que nos acerca a la gran alma. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los círculos concéntricos? Y que decíamos que el último grupo era nuestras relaciones, era la relación con los padres, la relación con la familia, la relación con las parejas, la relación con los amigos y la relación con los hijos. Y por último, la relación con el todo, con la vida, con la naturaleza, con los animales, con todo ser viviente y sintiente, ¿no? La relación con el todo. Entonces, el entendimiento es esta ley superior a la conciencia individual que nos lleva a una conciencia universal de todo lo que es y de todo lo que hay. Cuando yo pueda conectarme con la gran alma, con el campo, con lo que es, a través del entendimiento. Esa es la ley que nos acerca ahí. Adriana Parra dice, entonces la conciencia sería como una enajenación del sistema. Se me hace muy gacho el nombre de enajenación, pero sí, podría ser. Natalia, necesito 3 kilos de entendimiento para con mis adolescentes. Sí, así es. Mari Carmen, ese entendimiento me hace tener una mochila más ligera. Vive y deja vivir. Así es, ¿sí? Así es. Dice, ¿cómo no juzgar según mi conciencia? A través de la observación sin juicio. Ahorita le digo más o menos cómo. Griselda dice, me hace tanto sentido lo que menciona acerca del entendimiento, que de cada grupo tiene su grado de conciencia, entender y no juzgar. Híjole, qué padre, ¿no? Dice, al final lo importante es ser leal conmigo y mis principios, ¿cierto? Sí, Lucy. Ese es un grado de conciencia. Pero tus principios serán los mismos cuando tenías 18 años a cuando tengas 30? Seguramente no. Seguramente no, porque entonces nos aquilosaríamos, nos pondríamos como sarro, porque la vida es un continuo movimiento. La vida siempre está en movimiento, siempre está en cambio, ¿no? Entonces, lo que hoy es válido, por eso, en base a esto, yo le digo, cuando somos padres y educamos a nuestros hijos, los educamos de acuerdo a nuestro grado de conciencia en ese momento y ponemos ciertos límites y hacemos ciertas cosas que a lo mejor cuando estamos más grandes y hemos escuchado más y hemos aprendido más, decimos, híjole, la regué. Debí de haber hecho tal cosa o debí de haber dicho tal cosa o debí de... Sí, pero con mi grado de conciencia de este momento, esto es lo que pude hacer, esto es lo que hice y estuvo bien, definitivamente estuvo bien, que hoy, con 20 años más de experiencia, con 20 años más de vida, con todo lo que yo he estudiado, claro que veo que pude haber hecho las cosas mucho mejor, pero con mi grado de conciencia de aquel entonces, también hice lo mejor, lo que yo creía que era lo mejor. Yo siempre les digo, ningún padre en su sano juicio se pone abajo de una palmera a decir, ¿cómo traumaré a mi hijo para que luego vaya al psicólogo cuando sea adulto y me perdone? Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y eso basta. Eso es suficiente, ¿sí? Eso es suficiente. Entonces, nada más no quedarnos ahí. No quedarnos con que, bueno, tengo que ser leal a mí. Leal a ti con los principios de hoy. Pero vivir en otro lugar, conocer a otras personas. Miren, donde la conciencia nos vincula, también nos limita, nos pone límites, incluyendo a algunos y excluyendo a otros. Y esto nos debe de quedar claro, porque hay personas que dicen, no, es que yo vivo con mucha conciencia, pero no me junto con ellos, con mucha conciencia de tu grupo. Una conciencia que ha sido sembrada por tu grupo sin esta capacidad de discernir y decir, ¿y yo me abro a o no? ¿Sí?
Así como la conciencia nos incluye y nos vincula, también nos excluye. Y así, por la conciencia, muchas veces nos hacemos terribles para otras personas. Claro, con la conciencia tranquila. Dizque, hasta que nos abrimos a este entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos, ojalá, el bien mayor. Pero para poder obtener el bien mayor, necesitamos primero trabajar por un bien individual. Porque cuando yo estoy bien, es cuando yo puedo trabajar y unirme a aquellos que buscan un bien mayor. Si no, no. Si no, es codependencia, es protagonismo, es un montón. Imagínense estar pensando en el bien mayor cuando yo no me lo proporciono a mí misma, ¿no? No recuerdo qué día leí. Hubo un evento, creo que un jugador de fútbol hizo algo que era representante de Nike. Hizo algo en donde parece ser que al presidente de Estados Unidos no le gustó mucho porque era algo con respecto a las razas y tuvo consecuencias desastrosas para él. Y vi un post que decía, estaba en inglés, que decía algo de pensar, algo de piensa en cosas aunque tengas, no recuerdo bien, déjemelo, y lo tengo en el teléfono, pero el teléfono lo tengo acá en el Instagram. Luego se lo posteo. Decía algo así como defiende cosas aunque lo tengas que perder todo. Sí es posible cuando yo lo tengo. Cuando no lo tengo, no. Y lo perdí todo por un principio personal. Y es válido, ¿sí? Pero lo perdí porque lo tenía. No puedo perder lo que no tengo, ¿sí? No puedo perder lo que no tengo. Se hincó durante el himno nacional. Sí, ya. Muchísimas gracias, Ari. Entonces, esa parte sí es cierto, que va totalmente en contra de dar hasta que duela. No, es muy diferente. Esto lo ofrendo desde mi amor, te lo doy. Y te lo doy, lo tenía, pero desde mi amor te lo doy. ¿De acuerdo? A ver, aquí tengo más. Dice, mi concepto de moral es lo que yo concibo que es correcto de hacer y de pensar sin dañar a mis creencias con el respeto a los demás. Perfecto, Pati, esa es tu conciencia, tu moral, es la conciencia personal y de tu grupo. Nada más. Michelle, el entendimiento es diferente a la aceptación, ¿cierto? Claro, por supuesto. Es decir, no van junto con pegado, no. Yo lo puedo entender aunque no lo haga mío. Lo puedo entender, lo puedo abrazar aunque no lo haga mío, ¿sí? Aunque no lo acepte como mío. Cuando yo lo acepto, lo hago como mío. No, lo entiendo, aunque no lo haga mío. Perfecto, Michelle. Si a mí me pasó cuando vine a vivir a Montreal, se me amplió mucho la conciencia. Ahora lo digo correctamente y me siento muy afortunada de conocer otra cultura, otra religión, pero con muchos valores universales. Claro, Norma dice, ¿cómo no juzgar según mi conciencia, con entendimiento, con lo que acabo de explicar? Rosa, ¿es madurez? Parte de la madurez. Y Guadalupe dice, mientras más amplios y comunes son los códigos de dos sujetos, es indudable que las posibilidades de la comunicación serán de mayor y mejor calidad en virtud de la tolerancia a las diferencias perceptivas. Muy bien, afino mucho con ese concepto, ¿eh? Déjeme veo porque, bueno, está aquí el WhatsApp, timbre y timbre. Y esto es lo que hace que el programa se enriquezca. A ver, dice, buen día. En la familia, por ejemplo, somos 9 hermanos. Yo siempre llevaba a mi madre a consultas o a donde necesitara ir. Pero ahora que estoy estudiando les dije que tenía que participar todos porque yo no iba a poder todas las mañanas estar con ella. Desde ese día me siento expulsada del grupo de mis hermanos. Una de ellas me reclamó que yo no trabajaba y por eso tenía que estar ahí, pero tengo hijos en casa,
y tratando de terminar una licenciatura. ¿Será que nunca debí decir sí a todo? ¿Y de qué nos sirve si ya lo dije? Mejor es como, por eso le decía yo, y ahorita explico esta parte, la libertad es el espacio donde yo puedo actuar entre aquí y aquí. ¿Sí? La conciencia me pone estos límites y tengo libertad de actuar solamente aquí. ¿De veras? No. Yo puedo actuar también acá, cuando yo asumo la consecuencia de este actuar. Y probablemente el precio de actuar desde donde yo me brinque acá será, muy probablemente, la expulsión de mi clan, la expulsión de mi grupo. Pero esto hubiera sido realmente amenazante si yo tuviera 5 años, 3 años, 4 años. Ellos me expulsaron, pero yo no los expulso de mi vida. Siguen siendo importantes para mí. Si no me quieren en la suya, es muy respetable y lo entiendo. Entiendo que rompí una de sus reglas del grupo de coherencia, de pertenencia, y por supuesto que hoy no me quieren ahí. Y lo puedo entender, pero yo no los he expulsado de mi vida. Los sigo honrando, entiendo su razón, pero yo los amo igual. No les voy a retirar mi amor. Si ellos me lo retiran, yo no tengo nada que hacer. Esa es la parte del entendimiento, ¿sí? En donde yo, bueno, ok, actué con la libertad, me brinqué la línea de mi clan, la consecuencia es esta y la asumo. Y entiendo su proceder porque va en contra de las normas y las reglas de ese grupo. Pero simple y sencillamente fue mi elección, porque esa es la libertad que tenemos, la libertad de elegir. Esa sí es perenne, ¿eh? La libertad para elegir sí es perenne. Y ahorita le hablo de otras libertades a través de un cuentito. A ver, tengo aquí otros WhatsApp de mi oportunidad. Dice, besitos. Una pregunta, para no juzgar, por ejemplo, con mi suegro que se dice médico y no lo es, a todas las personas les dice que le digan doctor, es ver sin juzgar, porque se me complica mucho no decir cucú. Besitos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Sí, complicado es, pero primero, si lo actuamos y lo empezamos a practicar, después se nos hace súper fácil. Dice, después de muchos años de vida he aprendido a no juzgar. Ahora veo que las personas viven lo mejor que pueden de acuerdo a sus creencias y sus vivencias. Así es, qué padre. Porque mire que se vive más ligero, ¿eh? Créame que se vive más ligero. Lulu Cruz, a mí me está costando, pero trato de llevarlo a cabo. Yo siempre sentía que tenía la razón y ahora veo que todos lo tenemos porque lo vemos desde sus conceptos. ¡Claro! Por eso cuando llegué... Es que ¿quién tiene la razón? Los dos. Los dos. Probablemente eso es lo que nos cueste trabajo, ¿no? Entender que los dos tienen la razón desde ahí, ¿no? Muchísimas gracias, pendiente de las transmisiones. Tan difícil no juzgar para mí, por más que no quiero hacerlo, cuando menos pienso, y estoy haciendo un juicio. Es cuestión de práctica, ¿eh? Es una nueva ruta mental que nosotros nos establecemos. Dice, el que a tanto se obliga, tanto está obligado. Híjole, libertad de obligarse a cargar maletas ajenas. Sí, es que le voy a decir, las personas que tienen más juicios son las que se viven más enjuiciadas. Hay que liberarnos de ahí, ¿sí? Hay que liberarnos de ahí. Y le traigo un cuentito con respecto a la libertad, de los límites de la libertad. Y dice, habla de la gran alma, dice, conocemos la conciencia como un caballo conoce a los jinetes que lo montan, y como un timonel conoce las estrellas en las que mide su posición y fija el rumbo. Pero hay, por desgracia, son muchos los que montan el caballo y el barco, muchos timoneles se orientan por muchas estrellas. Espero pueda traducirlo, ¿eh? La cuestión es, ¿a quién se subordinan, si acaso,
los jinetes y qué rumbo le indica al barco el capitán. Y aquí estamos hablando de la conciencia, ¿eh? La conciencia es como el caballo. Nada más que este caballo lo montan muchos jinetes. La conciencia es como el timón del barco, pero el timón del barco se orienta por las muchas estrellas. Entonces, ¿quién? Dice, ¿a quién se subordinan el jinete y el rumbo que indica el barco al capitán? ¿Y cuál es la respuesta? Dice, un discípulo se dirigió a un maestro y le dijo, dime lo que es la libertad, maestro. Quiero saber lo que es la libertad. Y el maestro le pregunta, ¿qué libertad, alumno? ¿A qué libertad te refieres? Porque la primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que relinchando derriba al jinete, pero tanto más fuerte siente su mano después. Y la segunda libertad es al arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco naufragado en lugar de bajar al bote salvavidas. Y la tercera libertad es el entendimiento. Ella viene después de la necedad y después del arrepentimiento. Se asemeja a la brizna que se balancea con el aire y, porque cede donde es débil, se sostiene. Y el discípulo preguntó, ¿y eso es todo? ¿Eso es la libertad? Y el maestro replica, algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma, pero la gran alma piensa y busca a través de ellos. Al igual que la naturaleza, puede permitirse muchos errores, ya que sin esfuerzo sustituye a los jugadores equivocados por otros nuevos. Aquel, sin embargo, que deja que sea ella la que piense, a veces le concede algún margen de movimiento y como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, también ella lo lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a la de él. Cada quien lo interpreta a su forma este cuento, pero aquí es, si queremos tener un mejor entendimiento, una mayor conciencia, tengo que observar y alcanzar las señales que la gran alma, que la vida, que el campo, que Dios nos pone en el camino, porque en el momento que yo afirmo algo, la vida me va a presentar algo en donde voy a poner en duda lo que acabo de afirmar. Y lo interesante es decir, mira, sí y solo sí, y entonces empezamos a ajustar el timón, ¿no? Sí y solo sí, esto pasa. Y entonces me abro a las inmensas posibilidades que la vida tiene para mí, sin estar como caballito, así nada más enfocada en algo. Tema el día de hoy para pensar. Va a quedar el programa grabado en YouTube, en Facebook, en SoundCloud. Es un programa para escucharlo muchas veces. Yo lo sé, a mí me costó trabajo desmenuzarlo para poderlo dar a entender, porque esto es una vivencia. Si nada más nos quedamos con los conceptos, no lo llevamos a la práctica. Pero necesitamos entender los conceptos para poderlo llevar a la práctica. Yo le sugiero que lo escuche otra vez, que lo vea otra vez, por eso tenemos nuestras redes, y que saque sus propias conclusiones, porque yo no tengo la verdad absoluta. Esto es únicamente una aportación entre tanto. Así que le recuerdo que mañana tenemos el programa igual a las 12 del día, seguimos la transmisión. Quiero invitarlos a todas las personas que nos escuchan más allá de las fronteras. Vamos a estar en Las Vegas el 11 de octubre con esta charla honrando a nuestros ancestros. Queda el post aquí en Facebook, búsquelo. Lo van a poner ahorita al principio de las publicaciones para que hable por teléfono, para que se inscriba, para que pida información. Vamos a estar allá en el mes de octubre, 11 de octubre. Y bueno, pues nosotros aquí seguimos. Le voy a dar nuestros teléfonos por si usted quiere hacer una consulta. 33 44 58 66
y terminación 77. Nuestro horario de 9 a 2 y de 5 a 8. Y el WhatsApp, a partir de que se termina el programa, funciona como teléfono 333-450-8888. No revisamos los WhatsApp, así que márquenos 333-450-8888. Ay, me quedan aquí estas dos, todavía tenemos tiempito. Gaby dice, aprendí a juzgar por mi madre y ahora que ella murió me cacho muchas veces actuando como ella. Si me detengo ya porque digo que eso es de ella y no es mío. Tengo 54 años. Eso es tomar a la madre como es y solamente llevar a cabo lo que a mí me guste, ¿no? Escuché que en el coche de la vida el chofer debe ser la conciencia y el ego debe estar de copiloto y no al revés. ¿Y el pasajero? ¿Quién sería? Griselda. ¿Quién sería el pasajero? Porque en el coche de la vida hay un chofer y hay un pasajero. Nada más pregúntatelo. ¿Quién sería el pasajero aquí? Muchísimas gracias, cuídese mucho y le agradezco. Hasta mañana.